Damos inicio a nuestro podcast número 18, Todo en Salud Mental. Y el tema de hoy, el poder de la palabra. Varios científicos y publicaciones han abordado el punto del poder de las palabras y su impacto en el cerebro, en la salud y el bienestar. Las palabras son poderosas y afectan positiva o negativamente nuestro cerebro y vida. Así que será muy importante analizar cómo esto ocurre. El lenguaje es una de las funciones más elevadas del cerebro humano. Del procesamiento de sus distintos componentes, fonemas, morfemas, sintaxis o significados, se encarga la corteza cerebral. La estructura cerebral más compleja y reciente desde el punto de vista evolutivo. Un subconjunto de áreas cerebrales del córtex, denominado sistema semántico, está especializado en el significado de lo que se oye, se lee o se piensa. Un grupo de científicos de Estados Unidos han mapeado el sistema semántico del cerebro. Descubrieron que el procesamiento del significado de las palabras activa patrones cerebrales muy complejos en el que intervienen decenas de áreas neuronales. El español Alejandro Cuellar es una de las autoridades mundiales en la programación neurolingüística. Plantea transformaciones en las personas a partir del uso del lenguaje y sus conexiones con el cerebro. Entrenador de personalidades de la política, el arte y el deporte, habló con el periódico El Tiempo sobre la influencia de las palabras en la salud. Hay gente que dice, no quiero estar enfermo. Y aunque entienda eso como algo positivo, en verdad es negativo. Subraya y sugiere decir que en esa situación se debe mencionar, quiero mejorarme o quiero estar sano. Es muy común que las personas enfermas se digan a sí mismas que están enfermas, comenta Cuellar, y recomienda a los pacientes al margen de sus tratamientos no hablar con los demás sobre lo mal que se sienten. Y si lo hacen, que digan mejor, que están en recuperación, advierte. Por esto, la importancia de hablar positivo y de escuchar mensajes positivos. El cómo utilizamos las palabras determina cómo serán nuestras vidas. Leonardo Palacio, neurólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, asegura que toda expresión hablada, sea positiva o negativa, produce una descarga emocional desde el cerebro. Las palabras positivas o estimulantes son asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro, que es el de las emociones. Por lo tanto, van a generar placer, sorpresa y alegría. Sin embargo, aclara Palacio, todo depende del tono, el volumen y el contexto. Hasta la ofensa más horrible puede ser asimilada coloquialmente si se dice en un tono suave. Una palabra negativa o insultante activa la amígdala. Esta es una estructura del cerebro del sistema límbico que vincula a las alertas y genera una sensación de malestar, ansiedad o ira. La persona, explica Palacio, tiene dos posibilidades: responder de una manera similar, incluso con una agresión física, o actuar con indiferencia acudiendo a la razón. Ariel Alarcón Prada, psicoanalista y director del programa para la reducción del estrés de la clínica de Marley, afirma que antes que analizar las palabras hay que revisar los procesos mentales y emocionales que la producen, pues aquellas son una consecuencia final. La persona siente una emoción, la procesa internamente y luego escoge una palabra para denominar una emoción y la comunica. Y ese proceso, afirma Alarcón, es inconsciente. Por eso, según él, pretender cambiar el lenguaje como si fuéramos grabadoras a loros no funciona. Y agrega que lo realmente importante es analizar el estado emocional de las personas y el porqué de la amargura o agresividad que las lleva a usar malas palabras. Es decir, tienen que buscar una reparación emocional para que puedan comunicarse mejor. El uso sistemático de palabras negativas produce una alteración en los niveles hormonales y neurotransmisores. Las palabras positivas fortalecen nuestro lóbulo frontal y favorecen el rendimiento cognitivo general del cerebro. Un estudio de la Universidad de Florida revela cómo procesamos de forma diferente las palabras
con connotaciones negativas y positivas. El uso sistemático de palabras negativas produce una alteración en los niveles hormonales y neurotransmisores. En el experimento realizado por el Laboratorio Nacional de Brookhaven, se descubrió cómo la palabra no estimula la liberación de cortisol, hormona relacionada con el estrés. Estos cambios en la química cerebral alteran nuestra lógica, capacidad de razonamiento, procesamiento de la información. Las palabras negativas tienen la capacidad de influir, además, en nuestros ritmos del sueño, del apetito y otros, pudiendo llegar a afectar seriamente las estructuras cerebrales implicadas en el correcto funcionamiento de la memoria, sentimientos y emociones. Palabras que nos producen miedo, como pobreza, desamor, desastre, pueden activar nuestro centro neurálgico del miedo. La amígdala puede entonces reaccionar como si la amenaza fuese real. El Dr. Newberg y el Dr. Walmart postulan que la potencia que tiene una sola palabra es increíble, pudiendo influir en la expresión de los genes que regulan el estrés físico y emocional. Realizaron un experimento donde se pidió a un grupo de adultos entre 35 y 54 años que anotaran 3 cosas que le habían salido bien en ese día y que explicaran el porqué. Tras 3 meses de repetición, disminuyó el sentimiento de depresión aun cuando habían interrumpido el experimento. Los resultados aportados por estas investigaciones y tantas otras que se están efectuando actualmente abren un nuevo campo con millones de preguntas, pero también de respuestas. Y es que determinadas palabras como amor y paz fortalecen nuestros lóbulos frontales y favorecen el rendimiento cognitivo general del cerebro. Del mismo modo, las palabras consideradas como hostiles pueden tener efectos devastadores en el funcionamiento eficaz de nuestros neurotransmisores. Una sola palabra negativa puede activar instantáneamente nuestra amígdala, que es el eje central del miedo, y producir docenas de hormonas y neurotransmisores que nos producen estrés. La conclusión es que estos datos nos hacen reflexionar y centrarnos en el lenguaje positivo. Puede mejorar con el lenguaje positivo nuestro bienestar emocional. En definitiva, cuando usamos conceptos y palabras negativas en nuestro pensamiento, provocamos en nuestro cuerpo un torrente de neurotransmisores y hormonas que facilitan el estrés, interrumpiendo la lógica del razonamiento. Al hablar positivo debe ser nuestra manera de vida. Y al hablar positivo lograremos también una vida positiva. Aquí te hacemos unas recomendaciones de cómo lograrlo. No hables de males, cambie su lenguaje. Comienza por erradicar palabras negativas. Elimine la autocrítica y la crítica a los demás. No utilice malas palabras ni groserías. Adquiere el hábito de la gratitud. Al levantarse, celebre un nuevo día. Y al acostarse, celebre que está sano. Las palabras son poderosas y son más si ellas son positivas. Aprender a hablar con palabras positivas, estas mejoran la salud y desarrolla un bienestar emocional. Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida, necesitamos de salud mental. Síguenos en las redes sociales como Instituto Nina de Neurociencias Clínicas y accede a nuestra página web www.institutonina.com. Hasta la próxima.